Las luces fluorescentes del Hospital General San Miguel parpadeaban débilmente mientras la doctora Esperanza Morales revisaba su reloj por enésima vez. Las manecillas marcaban las 8:40 de la noche y su turno había terminado oficialmente hace 40 minutos. Sus pies dolían dentro de los zapatos blancos y todo lo que deseaba era llegar a casa, darse un baño caliente y olvidarse por unas horas de las tragedias humanas que había presenciado durante el día. El pasillo de 1900 urgencias estaba inusualmente silencioso para un viernes por la noche. Solo se escuchaba el murmullo distante de las máquinas y el sonido suave de los pasos de las enfermeras que terminaban sus rondas nocturnas. Esperanza había atendido un día particularmente difícil: 3 accidentes de tráfico, 2 infartos y una riña que había dejado a 4 personas heridas. Sus manos aún temblaban ligeramente por la adrenalina de haber salvado la vida de un niño que había llegado en estado crítico. Mientras se dirigía hacia los casilleros para cambiarse el uniforme, la voz de Valeria, la enfermera jefe, la detuvo en seco. «Doctora Morales, hay un último paciente». Esperanza se giró lentamente, sintiendo cómo el cansancio se multiplicaba en cada músculo de su cuerpo. Valeria tenía esa expresión que conocía demasiado bien, una mezcla de disculpa y urgencia que significaba que no había escapatoria. «¿No puede atenderlo el doctor Ramírez del turno nocturno?», preguntó Esperanza, aunque ya sabía cuál sería la respuesta. «Está en cirugía de emergencia. Un accidente múltiple acaba de llegar y necesitan todos los médicos disponibles en el quirófano». Valeria pausó, mirando la carpeta que tenía en sus manos. «Además, este paciente, bueno, lleva más de 3 horas esperando. Nadie quiere atenderlo». La curiosidad venció al cansancio de Esperanza. En todos sus años de medicina, nunca había conocido un caso en el que múltiples médicos se negaran a atender a un paciente, a menos que hubiera circunstancias muy particulares. «¿Qué quieres decir con que nadie quiere atenderlo?». Valeria suspiró profundamente y le extendió la carpeta. «Es mejor que lo veas por ti misma. Está en el consultorio 3». Esperanza tomó la carpeta, sintiendo un peso extraño en su estómago. El nombre en la etiqueta estaba escrito con letra clara pero temblorosa: Lorenzo Vega. No había nada particularmente llamativo en el nombre, pero había algo en la manera en que Valeria evitaba su mirada que la puso en alerta. «¿Cuál es su condición?», preguntó mientras caminaba por el pasillo hacia el consultorio. «Dice que tiene dolores en el pecho y dificultad para respirar. Los signos vitales están estables, pero...». Valeria se detuvo nuevamente. «¿Pero qué?». «Es mejor que hables con él directamente, doctora. Su apariencia y su olor... Bueno, es evidente que vive en la calle. Los otros médicos dijeron que probablemente solo quiere un lugar donde dormir esta noche». Esperanza frunció el ceño. Había atendido a cientos de personas sin hogar a lo largo de su carrera y nunca había permitido que la apariencia de un paciente influyera en la calidad de atención médica que brindaba. La idea de que sus colegas hubieran juzgado a alguien basándose únicamente en su aspecto la molestó profundamente. «Eso es inaceptable, Valeria. Un paciente es un paciente, sin importar su condición social». «Lo sé, doctora. Por eso pensé que usted sería la mejor persona para atenderlo». Esperanza se detuvo frente a la puerta del consultorio 3 y respiró profundamente. A través del cristal esmerilado, pudo distinguir la silueta de un hombre sentado en la camilla de exploración. Parecía encorvado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Tocó suavemente la puerta antes de entrar, preparándose mentalmente para lo que podría encontrar. Sin embargo, nada la preparó para la realidad. El hombre que estaba sentado en la camilla era probablemente de mediana edad, aunque era difícil determinarlo con precisión debido a las arrugas prematuras que surcaban su rostro. Su cabello gris estaba despeinado y necesitaba urgentemente un corte, y su barba crecida ocultaba parte de sus facciones. Su ropa estaba sucia y rasgada en varios lugares, y efectivamente había un olor desagradable que indicaba que había pasado mucho tiempo sin acceso a instalaciones de higiene básicas. Pero lo que más llamó la atención de Esperanza fueron sus ojos. Eran de un azul profundo, casi cristalino,
y en ellos había una profundidad que hablaba de experiencias que iban mucho más allá de la vida en las calles. No eran los ojos vacíos y derrotados que había visto en muchas personas sin hogar, sino ojos que conservaban una chispa de algo que no podía identificar inmediatamente. «Buenas noches, señor Vega. Soy la doctora Morales», dijo Esperanza con su voz más gentil, acercándose lentamente para no asustarlo. «¿Cómo se siente esta noche?» Lorenzo levantó la mirada hacia ella y por un momento Esperanza tuvo la extraña sensación de que estaba siendo evaluada. Era como si él estuviera determinando si podía confiar en ella o no. «No muy bien, doctora», respondió con una voz ronca, pero sorprendentemente educada. «Me duele mucho el pecho y a veces me cuesta respirar. Pensé que podría ser algo serio». Esperanza asintió y se acercó al lavamanos para desinfectarse las manos. «¿Desde cuándo tiene estos síntomas?» «Han empeorado en los últimos días, pero si soy honesto, he estado sintiendo molestias desde hace tiempo». Mientras se ponía los guantes de látex, Esperanza notó algo inusual. A pesar de su apariencia descuidada, Lorenzo se expresaba con una claridad y vocabulario que no concordaban con el estereotipo de una persona sin educación. Había algo en su manera de hablar que sugería que no siempre había vivido en las calles. «¿Puedo examinarle el pecho?», preguntó, acercándose con el estetoscopio. Lorenzo asintió y comenzó a desabrocharse la camisa rasgada. Fue entonces cuando Esperanza notó algo que la hizo detenerse en seco. En el pecho de Lorenzo, parcialmente oculto por el vello y las arrugas de la ropa sucia, había una cicatriz. No era una cicatriz cualquiera. Era larga, perfectamente recta y ubicada en el lugar exacto donde un cirujano habría realizado una operación de corazón abierto. Era el tipo de cicatriz que solo dejaban las intervenciones quirúrgicas, más complejas y costosas. «Señor Vega», dijo Esperanza, tratando de mantener la voz neutral, «veo que ha tenido una cirugía cardíaca. ¿Cuándo fue esto?» La expresión de Lorenzo cambió instantáneamente. La apertura que había mostrado momentos antes se desvaneció, reemplazada por una mirada cautelosa y casi temerosa. «Fue hace mucho tiempo», murmuró, evitando el contacto visual. «No importa ahora». Pero para Esperanza sí importaba. Una cirugía como la que evidenciaba esa cicatriz costaba decenas de miles de dólares. No era el tipo de procedimiento al que tenía acceso alguien que vivía en las calles, a menos que su situación hubiera cambiado drásticamente después de la operación. «¿Está tomando alguna medicación para el corazón?», preguntó, comenzando a auscultar su pecho. «No tengo dinero para medicinas», respondió Lorenzo simplemente. El sonido que escuchó Esperanza a través del estetoscopio la preocupó inmediatamente. Había irregularidades claras en el ritmo cardíaco, y los ruidos anormales sugerían que el corazón de Lorenzo estaba trabajando mucho más de lo que debería. Sin la medicación adecuada después de una cirugía mayor, su condición se había deteriorado significativamente. «Señor Vega, necesito hacerle algunas pruebas. Su corazón no está funcionando correctamente y me preocupa que pueda tener complicaciones serias». Lorenzo la miró directamente por primera vez desde que había entrado al consultorio. En sus ojos había una mezcla de resignación y algo más, alivio. «¿Es grave, doctora? Podría serlo si no lo tratamos adecuadamente. Voy a ordenar un electrocardiograma y algunos análisis de sangre. También necesitaré revisar su historial médico completo». Fue entonces cuando Lorenzo dijo algo que cambiaría completamente el rumbo de esa noche. «Doctora, antes de que haga las pruebas, hay algo que debería saber sobre mí, algo que tal vez explique por qué los otros médicos no querían atenderme». Esperanza se detuvo, con el estetoscopio aún colgando de su cuello. «¿Qué quiere decir?». Lorenzo respiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión que había estado posponiendo durante mucho tiempo. «Mi nombre completo es Lorenzo Vega Santamaría. Hace mucho tiempo yo era médico, cirujano pediátrico para ser exacto». La revelación golpeó a Esperanza como una onda de choque. Un médico sin hogar era algo que nunca había encontrado en su práctica profesional. Las preguntas se agolparon en su mente. ¿Cómo había terminado en las calles? ¿Qué había pasado con su carrera? ¿Por qué los otros médicos conocían su identidad y se negaban a atenderlo?
¿Usted era cirujano?, preguntó, tratando de procesar la información. Durante más de 20 años, confirmó Lorenzo. Trabajé en este mismo hospital, de hecho, en el ala de pediatría. Esperanza sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Si Lorenzo había trabajado en el hospital, eso explicaría por qué los otros médicos lo conocían y por qué se mostraban reacios a atenderlo, pero también significaba que había una historia detrás de su caída, una historia que probablemente no sería simple ni fácil de escuchar. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Tomando una silla y sentándose frente a él. ¿Cómo terminó? ¿Viviendo en las calles? Lorenzo terminó la pregunta por ella. Es una larga historia, doctora, y no estoy seguro de que tenga tiempo para escucharla esta noche. Esperanza miró su reloj. Ya eran más de las 9 de la noche, y técnicamente debería haber terminado su turno hace más de una hora. Pero algo en la manera en que Lorenzo había revelado su pasado la intrigaba profundamente. Además, como médico, necesitaba entender completamente la situación de su paciente para brindar el mejor tratamiento posible. Tengo tiempo, dijo finalmente, y creo que necesito entender qué pasó para poder ayudarlo adecuadamente. Lorenzo la estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella con su historia. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, doctora, pero le advierto que no es una historia fácil de escuchar. Y cuando termine, tal vez entienda por qué mis antiguos colegas prefieren pretender que no existo. Esperanza se acomodó en su silla, preparándose para escuchar una historia que intuía cambiaría su perspectiva sobre muchas cosas. Sin embargo, no tenía idea de que lo que estaba a punto de escuchar la conmovería hasta las lágrimas y le enseñaría una lección sobre el valor del sacrificio y la verdadera vocación médica. Lorenzo comenzó a hablar, y sus primeras palabras revelaron apenas la punta del iceberg de una historia extraordinaria que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Lorenzo se acomodó en la camilla de exploración, sus manos temblorosas descansando sobre sus rodillas. La luz fluorescente del consultorio creaba sombras profundas en su rostro, acentuando las líneas de cansancio y dolor que el tiempo había grabado en su piel. Esperanza esperó pacientemente, intuyendo que la historia que estaba a punto de escuchar requería tiempo y cuidado para ser contada. Hace muchos años, comenzó Lorenzo, su voz apenas un susurro al principio. Yo era un médico diferente al que está sentado frente a usted. Tenía una oficina privada en el centro de la ciudad, una casa hermosa, un automóvil de lujo. Era reconocido como uno de los mejores cirujanos pediátricos del país. Se detuvo, como si las palabras le causaran dolor físico al pronunciarlas, pero también era un hombre ambicioso y, si soy completamente honesto, arrogante. Cobraba honorarios altísimos por mis cirugías y solo atendía a pacientes de familias adineradas. Creía que mi talento me daba el derecho de elegir a quién salvar, basándome en quién podía pagar mis servicios. Esperanza frunció el ceño. La medicina privada era una realidad, pero había algo en el tono de Lorenzo que sugería que su historia iba mucho más allá de simples consideraciones económicas. Una noche, continuó Lorenzo, llegó a la emergencia de este hospital una niña pequeña. Tenía una condición cardíaca congénita compleja que requería cirugía inmediata. Su familia era humilde, trabajadores de una fábrica textil que apenas ganaban lo suficiente para sobrevivir. La voz de Lorenzo se quebró ligeramente y tuvo que detenerse para recuperar la compostura. El médico de turno me llamó porque era el único cirujano en la ciudad capaz de realizar esa operación específica. Cuando llegué al hospital y vi a la familia, cuando me enteré de que no tenían seguro médico ni dinero para pagar los honorarios, me negué a operarla. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Podía imaginar hacia dónde se dirigía la historia, y no le gustaba lo que estaba empezando a entender. Le dijeron a la familia que tendrían que llevarla a otro hospital, a otra ciudad, pero la niña no tenía tiempo. Su corazón estaba fallando rápidamente y el viaje podría matarla. Lorenzo se llevó las manos al rostro
y Esperanza pudo ver que estaba llorando silenciosamente. Se llamaba Isabela. Tenía apenas 6 años, ojos grandes y una sonrisa que iluminaba toda la habitación, incluso mientras luchaba por respirar. Su madre me suplicó, literalmente se arrodilló frente a mí, rogándome que salvara a su hija. Me ofreció todo lo que tenían, que no era mucho, pero yo me mantuve firme en mi negativa. El silencio llenó el consultorio. Esperanza podía escuchar su propio corazón latiendo mientras esperaba el resto de la historia, aunque una parte de ella ya no quería escucharla. Isabela murió esa noche, dijo Lorenzo finalmente, su voz apenas audible. Murió porque yo antepuse el dinero a mi juramento médico, porque decidí que su vida valía menos que mis honorarios. Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de Lorenzo, y Esperanza sintió sus propios ojos humedecerse. Como médico, podía entender la magnitud del horror y la culpa que debía haber sentido. Después del funeral, continuó Lorenzo, no pude seguir viviendo con la culpa. Intenté continuar con mi práctica, pero cada vez que veía a un paciente pequeño, veía el rostro de Isabela. No podía operar, no podía concentrarme. Los otros médicos comenzaron a notar mis errores, mis temblores durante las cirugías. Eventualmente, perdí mi licencia médica. Hubo una investigación por negligencia, y aunque técnicamente no había hecho nada ilegal al negarme a operar sin pago, la Junta Médica determinó que mi estado mental me hacía inadecuado para practicar medicina. Esperanza se inclinó hacia adelante, fascinada a pesar del horror de la historia. ¿Qué hizo después de perder su licencia? Al principio traté de reconstruir mi vida. Tenía ahorros, propiedades. Pensé que podría comenzar de nuevo en otro campo, pero la culpa me consumía día y noche. Comencé a beber para adormecer el dolor, y eso me llevó por un camino de autodestrucción. Perdí mi casa, mi automóvil, mis ahorros. Mi esposa me abandonó y no la culpo. No podía soportar ver lo que me había convertido. Eventualmente, terminé en las calles y ahí he estado desde entonces. La historia de Lorenzo era devastadora, pero Esperanza sentía que había algo más, algo que aún no había contado. Señor Vega, dijo suavemente, esa historia explica cómo llegó a vivir en las calles, pero no explica por qué los otros médicos de este hospital lo reconocieron y se negaron a atenderlo. Han pasado muchos años y los rostros cambian. Lorenzo la miró directamente a los ojos y por primera vez desde que había comenzado su relato, esbozó una sonrisa triste. Tiene razón, doctora. Hay más en la historia. Mucho más. Se enderezó en la camilla como si estuviera reuniendo fuerzas para la parte más difícil de su relato. Después de vivir en las calles durante algún tiempo, algo cambió en mí. La culpa por la muerte de Isabela no desapareció, pero se transformó en algo diferente. En lugar de destruirme completamente, comenzó a motivarme a hacer algo bueno, algo que pudiera honrar su memoria. Comencé a usar mis conocimientos médicos para ayudar a otros niños en situaciones desesperadas, niños cuyos padres no podían pagar atención médica, niños que estaban siendo rechazados por el sistema de salud de la misma manera que yo había rechazado a Isabela. Esperanza se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Cómo? Sin licencia médica, sin un hospital. Al principio era simple. Conocía las calles, conocía a las familias que vivían en la pobreza extrema. Cuando veía a un niño enfermo, usaba mis conocimientos para dar consejos básicos a los padres, para ayudarles a entender cuándo era realmente urgente buscar atención médica. Pero luego, las situaciones se volvieron más complejas. Había niños que necesitaban cirugías urgentes, y sus familias no tenían manera de pagarlas. Fue entonces cuando comencé a hacer algo que técnicamente era ilegal, pero que yo sentía que era moralmente correcto. Lorenzo pausó, mirando hacia la ventana del consultorio donde la noche había caído completamente. Comencé a realizar cirugías clandestinas. Las palabras colgaron en el aire como una bomba que acababa de explotar. Esperanza sintió que su mundo se tambaleaba. Un médico sin licencia realizando cirugías ilegales era algo que iba contra todo lo que había aprendido sobre ética médica. «Sé lo que está pensando», dijo Lorenzo rápidamente, «y tiene razón en estar horrorizada. Lo que hice fue ilegal, peligroso,
y podría haber resultado en más muertes, pero déjeme explicarle las circunstancias. Había establecido contacto con algunos médicos y enfermeras que trabajaban en diferentes hospitales de la ciudad, personas que, como yo, habían visto demasiados niños morir por falta de recursos económicos. Creamos una red informal de apoyo. Cuando llegaba un caso desesperado, un niño que necesitaba cirugía urgente y cuya familia no tenía recursos, yo actuaba. Usábamos quirófanos privados después de horas, cuando no había personal oficial. Las enfermeras me ayudaban. Los anestesiólogos colaboraban, todo de manera completamente gratuita. Esperanza escuchaba con una mezcla de horror y admiración. Lo que Lorenzo describía era increíblemente arriesgado, no solo legalmente, sino también médicamente. ¿Cuántas cirugías realizó de esta manera?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Lorenzo la miró directamente a los ojos, y en su mirada había una mezcla de orgullo y dolor. En los últimos años, doctora, he salvado la vida de más de 300 niños. El número golpeó a Esperanza como un rayo. 300 niños, 300 familias que habían recuperado a sus hijos gracias a las acciones ilegales pero heroicas de este hombre sin hogar que tenía frente a ella. Pero todo terminó hace unos meses, continuó Lorenzo. Hubo una redada en uno de los quirófanos que usábamos. Alguien había denunciado nuestras actividades a las autoridades. Varios de mis colaboradores fueron arrestados. Perdieron sus licencias médicas. Yo logré escapar esa noche, pero desde entonces he estado escondiéndome. Los otros médicos de este hospital me conocen porque algunos de ellos fueron parte de nuestra red en algún momento. Algunos me apoyan en secreto, pero tienen miedo de asociarse conmigo públicamente. Otros me desprecian, no por haber salvado vidas, sino por haber puesto en riesgo sus carreras profesionales. Por eso nadie quería atenderme esta noche, no por mi apariencia, sino por lo que represento. Un recordatorio incómodo de las decisiones morales que todos enfrentamos como médicos. Esperanza se recostó en su silla, tratando de procesar toda la información que Lorenzo le había compartido. La historia era mucho más compleja de lo que había imaginado. No era simplemente la historia de un médico caído en desgracia, sino la de un hombre que había encontrado una manera de redimirse a través del servicio a los más necesitados. ¿Los niños que salvó?, preguntó finalmente. ¿Todos sobrevivieron a las cirugías? Lorenzo asintió lentamente. Todos. Ni una sola muerte en más de 300 procedimientos. Trabajábamos con extremo cuidado. Solo aceptábamos casos donde estábamos completamente seguros de poder ayudar. Era lo mínimo que podía hacer después de lo que le pasó a Isabela. Y ahora, ¿qué va a hacer? Si está enfermo del corazón y no tiene acceso a tratamiento, supongo que es justicia poética, dijo Lorenzo con una sonrisa triste. Pasé tanto tiempo salvando corazones de otros que nunca cuidé el mío propio. Mi cirugía cardíaca fue hace muchos años, cuando aún tenía dinero y seguro médico. Desde entonces, no he tomado medicación ni he tenido seguimiento médico. Esperanza sintió una determinación férrea a apoderarse de ella. Había escuchado la historia completa, había entendido quién era realmente Lorenzo, y ahora sabía exactamente qué tenía que hacer. Señor Vega, dijo, poniéndose de pie, voy a tratarlo. Vamos a hacerle todos los estudios necesarios, vamos a conseguirle la medicación que necesita, y vamos a asegurarnos de que su corazón esté funcionando correctamente. Lorenzo la miró con sorpresa. Doctora, no tengo manera de pagar. No me importa, lo interrumpió Esperanza firmemente. Usted ha salvado 300 vidas. Ha dedicado años de su vida a ayudar a niños que nadie más ayudaría. Es mi turno de ayudarlo a usted, pero los otros médicos, las autoridades, si se descubre que lo estoy tratando, que se descubra, dijo Esperanza con determinación. Usted me ha recordado por qué me hice médico. No para ganar dinero o prestigio, sino para salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. Lorenzo comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y alivio. No sabe lo que esto significa para mí, doctora. Creo que sí lo sé, respondió Esperanza suavemente. Ahora vamos a comenzar con esos estudios. Tengo la sensación de que su historia aún no ha terminado y quiero asegurarme de que esté aquí para escribir el próximo capítulo. Mientras preparaba los equipos para realizar el electrocardiograma,
Esperanza reflexionaba sobre lo que había aprendido esa noche. Había llegado al consultorio esperando atender a un paciente más, posiblemente difícil, pero rutinario. En su lugar, había encontrado a un hombre cuya historia la había cambiado profundamente. La redención era posible, incluso después de los errores más terribles. El perdón podía encontrarse no en las palabras, sino en las acciones. Y a veces, los héroes más grandes eran aquellos que trabajaban en las sombras, sin reconocimiento ni recompensa. Pero lo que Esperanza no sabía aún era que la historia de Lorenzo estaba a punto de tomar un giro completamente inesperado, uno que no solo cambiaría su vida, sino que también tendría repercusiones que ninguno de los dos podría haber anticipado. Durante las siguientes horas, el consultorio 3 se transformó en un centro de actividad médica intensa. Esperanza trabajó meticulosamente, realizando cada prueba con el cuidado de alguien que trataba a un paciente de la más alta importancia. El electrocardiograma reveló exactamente lo que había temido. El corazón de Lorenzo mostraba signos severos de deterioro, consecuencia directa de años sin medicación ni seguimiento médico adecuado. Los análisis de sangre confirmaron sus sospechas. Los niveles de enzimas cardíacas estaban peligrosamente elevados, indicando que Lorenzo había sufrido varios episodios menores de infarto que habían pasado desapercibidos o ignorados. Su corazón, que una vez había sido reparado con la mejor cirugía que el dinero podía comprar, ahora luchaba desesperadamente por mantenerlo con vida. «Señor Vega», dijo Esperanza, mientras revisaba los resultados, por tercera vez, su condición es crítica. Necesita hospitalización inmediata y un tratamiento agresivo. Sin intervención, me temo que voy a morir, completó Lorenzo tranquilamente. Lo sé, doctora. Lo he sabido durante semanas. Cada día que despierto es un regalo que no esperaba recibir. La resignación en su voz partió el corazón de Esperanza. Había visto a muchos pacientes enfrentar diagnósticos difíciles, pero nunca había conocido a alguien que aceptara su posible muerte con tanta serenidad. «No vamos a permitir que eso suceda», dijo firmemente. «Voy a ingresarlo en el hospital esta misma noche». «Doctora», Lorenzo negó suavemente con la cabeza, «aprecio todo lo que ha hecho por mí, pero no puedo quedarme en este hospital. Las autoridades aún me buscan. Si me registran como paciente, vendrán por mí». «Entonces, lo registraremos con otro nombre», respondió Esperanza sin vacilar. «Tengo un amigo en admisiones que puede ayudarnos». Lorenzo la miró con una mezcla de asombro y gratitud. «¿Por qué está haciendo esto por mí? Apenas me conoce». Esperanza se sentó frente a él, tomando sus manos ásperas entre las suyas. «Porque en una sola noche, usted me ha enseñado más sobre lo que significa ser médico que todo lo que aprendí en la escuela de medicina. Usted perdió todo por un error terrible, pero luego dedicó su vida a reparar ese error salvando a otros. Eso es verdadero heroísmo». Mientras hablaba, escucharon voces en el pasillo. Esperanza reconoció la voz del doctor Nicolás Herrera, el jefe de cardiología del hospital. Su tono era urgente y parecía estar dando instrucciones a alguien. «Doctora Morales». La voz se acercaba al consultorio. «Necesito hablar con usted inmediatamente». El corazón de Esperanza se aceleró. Alguien había descubierto que estaba tratando a Lorenzo. ¿Las autoridades habían llegado finalmente? La puerta se abrió abruptamente y el doctor Herrera entró seguido por Valeria y otros dos médicos que Esperanza reconoció pero con quienes rara vez interactuaba. Todos tenían expresiones graves en sus rostros. «Doctor Herrera», comenzó Esperanza, preparándose para defender su decisión de tratar a Lorenzo, «¿puedo explicar?» «No necesita explicar nada», la interrumpió el doctor Herrera, pero su tono no era acusatorio como ella había esperado. «Sabemos exactamente quién es su paciente y sabemos lo que ha estado haciendo por él». Lorenzo se tensó en la camilla, claramente preparándose para ser arrestado o expulsado del hospital. «De hecho», continuó el doctor Herrera acercándose lentamente, «hemos estado esperando esta noche durante mucho tiempo». La confusión se reflejó en los rostros tanto de Esperanza como de Lorenzo. «No entiendo», murmuró Lorenzo. El doctor Herrera sonrió, y por primera vez desde que había entrado, su expresión se suavizó completamente. «Doctor Vega»,
dijo formalmente. Mi nombre es Nicolás Herrera. Hace 6 años usted salvó la vida de mi hijo. El silencio llenó el consultorio como una onda de choque. Lorenzo parpadeó, claramente tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. Su hijo tenía una malformación cardíaca compleja, continuó el doctor Herrera. Los médicos de 4 hospitales diferentes nos dijeron que la cirugía era demasiado riesgosa, que las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Estábamos desesperados. Lorenzo comenzó a recordar, sus ojos iluminándose lentamente con reconocimiento. Un día, una enfermera me contactó discretamente. Me habló de un médico que realizaba cirugías para familias sin recursos, alguien que había salvado docenas de vidas cuando nadie más quería intentarlo. Me dio una dirección y una hora. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos del doctor Herrera mientras continuaba. Era un quirófano pequeño, en las afueras de la ciudad. No había lujos, no había equipo de última generación, pero usted estaba ahí, un hombre que había perdido todo, pero que seguía dedicando su vida a salvar niños. Marco Antonio, susurró Lorenzo súbitamente recordando. Su hijo se llamaba Marco Antonio. Tenía una tetralogía de Fallot compleja con malformación de las arterias pulmonares, completó el doctor Herrera sonriendo a través de las lágrimas. La cirugía duró 7 horas. Usted trabajó sin descanso, sin cobrar un centavo. No solo le salvó la vida, le dio la oportunidad de ser un niño normal. Lorenzo se llevó las manos al rostro claramente emocionado por el recuerdo. Marco Antonio tiene ahora 14 años, continuó el doctor Herrera. Es capitán del equipo de fútbol de su escuela, toca el piano y sueña con ser médico como su padre. Nada de eso habría sido posible sin usted. Doctor Herrera, intervino uno de los médicos que había entrado con él. Permítame presentarme. Soy el doctor Roberto Salinas, jefe de pediatría. Usted salvó a mi sobrina hace 4 años. El segundo médico se adelantó. Doctor Eduardo Molina, cirujano general. Mi hija mayor debe su vida a una operación que usted realizó hace 3 años. Lorenzo miró alrededor del consultorio, claramente abrumado por las revelaciones. Nosotros sabíamos que usted estaba enfermo, explicó el doctor Herrera. Algunos de nuestros colegas que trabajaron con usted en las cirugías clandestinas nos contaron sobre su condición cardíaca. Hemos estado esperando que viniera al hospital. Pero los otros médicos, murmuró Lorenzo, se negaron a atenderme. Porque les pedimos que lo hicieran, sonrió Valeria desde la puerta. Queríamos asegurarnos de que fuera atendido por alguien especial, alguien que pudiera entender la verdadera historia detrás de lo que usted ha hecho. Esperanza sintió como si estuviera en medio de un sueño. Todo había sido orquestado, planificado para que ella fuera quien atendiera a Lorenzo. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque, respondió el doctor Herrera, usted tiene una reputación en este hospital. Es conocida por tratar a todos los pacientes con la misma dignidad y cuidado, sin importar su situación económica o social. Sabíamos que usted vería más allá de las apariencias y reconocería el valor de este hombre. Además, agregó el doctor Salinas, necesitábamos a alguien que no estuviera involucrada en las cirugías clandestinas, alguien que pudiera tratarlo sin complicaciones legales. Lorenzo seguía en silencio, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Doctor Vega, dijo el doctor Herrera solemnemente, en nombre de todos los padres cuyos hijos usted salvó, en nombre de todos los niños que hoy están vivos gracias a su valor y dedicación, queremos ofrecerle algo. Se detuvo, creando suspense antes de continuar. Queremos ofrecerle la oportunidad de recuperar su licencia médica. Las palabras colgaron en el aire como una promesa imposible. Lorenzo negó con la cabeza lentamente. Eso es imposible. Perdí mi licencia por negligencia y luego practiqué medicina ilegalmente durante años. Hemos estado trabajando discretamente con la Junta Médica durante meses, explicó el doctor Herrera. Presentamos evidencia de todas las vidas que usted ha salvado, testimonios de cientos de familias, documentación de su trabajo humanitario. La Junta ha acordado reconsiderar su caso, continuó el doctor Salinas, con la condición de que complete un programa de rehabilitación y supervisión y que trabaje exclusivamente en medicina humanitaria por un periodo determinado. Hay más, agregó el doctor Molina.
Hemos establecido una clínica gratuita para niños de familias de bajos recursos. Una clínica completamente legal, con fondos provenientes de donaciones de todas las familias cuyos hijos usted salvó a lo largo de los años. Lorenzo no podía hablar. Las emociones lo abrumaban completamente. La clínica necesita un director médico, sonrió el doctor Herrera. Alguien que entienda realmente lo que significa servir a los más necesitados. Alguien que ya ha demostrado que está dispuesto a sacrificar todo por salvar vidas infantiles. Le estamos ofreciendo la oportunidad de continuar salvando vidas, pero esta vez legalmente, con recursos adecuados y con todo el apoyo de la comunidad médica, confirmó el doctor Herrera. Esperanza observaba la escena con el corazón lleno de alegría. La transformación en el rostro de Lorenzo era extraordinaria. El hombre derrotado y resignado que había atendido horas antes había desaparecido, reemplazado por alguien que volvía a tener esperanza. Pero antes de que pueda comenzar su nueva vida, intervino Esperanza firmemente. Necesitamos cuidar de su salud. Su corazón requiere tratamiento inmediato. Ya nos hemos encargado de eso también, sonrió el doctor Herrera. El mejor cardiólogo de la ciudad, el doctor Fernando Aguirre, está esperando para evaluarlo. Todo el tratamiento, toda la medicación será completamente gratuita. Es lo mínimo que podemos hacer, agregó el doctor Salinas, por alguien que ha dado tanto. Lorenzo finalmente encontró su voz. No sé qué decir. Después de todo lo que he perdido, después de todos los errores que cometí, los errores del pasado no definen quién somos, dijo Esperanza suavemente. Lo que importa es lo que hacemos para repararlos. Y usted ha hecho más que reparar su error inicial. Ha salvado 300 vidas. 300 familias que esta noche duermen tranquilas porque sus hijos están vivos, agregó el doctor Herrera. 300 niños que tendrán la oportunidad de crecer, estudiar, amar, formar sus propias familias. Isabela, murmuró Lorenzo súbitamente. ¿Qué? Preguntó Esperanza. La niña que no pude salvar. Isabela, creo que finalmente puedo perdonarme a mí mismo. No porque he salvado a otros niños para compensar, sino porque entiendo que su muerte me enseñó algo fundamental sobre el valor de la vida y la importancia de la compasión. Lorenzo se puso de pie lentamente, y por primera vez desde que Esperanza lo había conocido, se irguió completamente. Ya no era el hombre encorvado y derrotado que había entrado al consultorio. Era un médico que había encontrado su camino de regreso a casa. 3 meses después, Esperanza caminaba por los pasillos de la nueva clínica pediátrica Isabela, nombrada así en honor de la niña, cuya muerte había iniciado la transformación de Lorenzo. La clínica era pequeña, pero estaba equipada con tecnología moderna, gracias a las donaciones de cientos de familias agradecidas. Lorenzo, con su uniforme médico impecable y su rostro radiante de salud gracias al tratamiento cardíaco, examinaba a un niño pequeño mientras su madre esperaba ansiosamente los resultados. El corazón de su hijo está perfectamente sano, le dijo a la madre con una sonrisa cálida. Solo necesita descanso y la medicación que le voy a recetar. Se recuperará completamente. Mujer comenzó a llorar de alivio, y Lorenzo le puso una mano reconfortante en el hombro. Y no se preocupe por el costo, agregó gentilmente. Todo el tratamiento es gratuito. Esperanza observaba la escena desde la puerta, sintiendo una profunda satisfacción. La clínica atendía a más de 50 niños por semana, todos de familias que no podían pagar atención médica privada. Lorenzo había encontrado una manera de continuar su misión de salvar vidas, pero ahora, con el respaldo completo de la ley y la comunidad médica. Doctora Morales, Lorenzo se acercó a ella después de que la madre y el niño se fueron. Gracias por venir a la inauguración oficial. No me la habría perdido por nada del mundo, respondió Esperanza. ¿Cómo se siente siendo oficialmente médico nuevamente? Lorenzo sonrió, una sonrisa que había recuperado completamente la luz que había perdido años atrás, como si finalmente hubiera encontrado mi verdadero propósito. Durante años pensé que mi penitencia era vivir en las sombras escondido, salvando vidas en secreto, pero ahora entiendo que mi verdadera redención está aquí, sirviendo abiertamente, con honor.
¿Y los niños que salvó ilegalmente?, preguntó Esperanza. ¿Alguna vez se arrepiente de haber arriesgado tanto? Jamás, respondió Lorenzo sin dudar. Cada una de esas cirugías era necesaria. Cada niño que salvé valía cualquier riesgo. La única diferencia es que ahora puedo continuar haciéndolo sin poner en peligro a otros. Un niño pequeño corrió hacia ellos, abrazando las piernas de Lorenzo con entusiasmo. «¡Doctor Lorenzo! ¡Doctor Lorenzo! Mira, ya puedo correr sin cansarme». Lorenzo se arrodilló para estar a la altura del niño, su rostro iluminado de alegría pura. «Marco Antonio, cada día estás más fuerte. Tu papá debe estar muy orgulloso». El doctor Herrera apareció detrás de su hijo, sonriendo con orgullo paternal. «Lo está», confirmó, «y no solo por su recuperación física, sino porque ahora dice que quiere ser médico como usted cuando crezca. Para salvar niños como el doctor Lorenzo, me salvó a mí», agregó Marco Antonio con seriedad que contrastaba con su corta edad. Esperanza sintió lágrimas de alegría en sus ojos. El ciclo estaba completo. Un error terrible había llevado a una redención extraordinaria que a su vez inspiraba a la próxima generación a seguir el camino de la medicina compasiva. Esa noche, mientras Lorenzo cerraba la clínica después de un día exitoso, atendiendo pacientes, encontró sobre su escritorio una carta que lo había estado esperando durante meses. Era de la Asociación de Medicina Pediátrica del país, confirmando oficialmente que había sido nominado para el Premio Nacional de Medicina Humanitaria. Pero más importante que cualquier reconocimiento oficial era la pequeña nota manuscrita que había encontrado en su casillero. «Doctor Vega, gracias por salvar mi vida hace 4 años. Ahora estoy en la universidad estudiando medicina. Quiero ser como usted cuando sea grande. Ana Sofía». Lorenzo guardó la nota cuidadosamente en su billetera, junto con docenas de otras similares que había recibido a lo largo de los meses. Cada una era un recordatorio de que su vida tenía propósito, de que su dolor había sido transformado en curación para otros. Al salir de la clínica esa noche, Lorenzo miró hacia el cielo estrellado y susurró suavemente: «Gracias, Isabella. Gracias por enseñarme el verdadero significado de ser médico». En el horizonte, las luces de la ciudad brillaban como promesas de esperanza. Lorenzo había encontrado su camino de regreso a casa, no a un lugar físico, sino a su identidad más profunda como sanador y servidor de los más necesitados. Y en el Hospital General San Miguel, la doctora Esperanza Morales continuaba su trabajo con una nueva perspectiva, recordando siempre que a veces los últimos pacientes del día, aquellos que nadie más quiere atender, son precisamente los que más tienen que enseñarnos sobre la verdadera medicina. La historia del último paciente había terminado, pero su legado de compasión, redención y servicio continuaría inspirando a generaciones futuras de médicos que entendían que la verdadera curación va mucho más allá de la técnica médica. Reside en la capacidad de ver la dignidad humana en cada persona que busca ayuda, sin importar su apariencia o circunstancias. Lorenzo Vega había perdido todo una vez, pero al encontrar su camino de regreso a la medicina compasiva, había ganado algo infinitamente más valioso: la paz que viene de saber que su vida había tenido un propósito significativo y que cada día tenía la oportunidad de honrar tanto a Isabela, la niña que no pudo salvar, como a los cientos de niños que había logrado rescatar de la muerte.